Ya, bien. Creo. Entonces, ahora vamos a hacer la práctica que corresponde a cavidad oral. Ya, el digestivo está dividido en 3 prácticas: cavidad oral, tubo digestivo y glándulas anexas. ¿Ya? Entonces, la primera es cavidad oral. ¿Ya? La primera lámina que vamos a ver de cavidad oral es la lámina de la lengua. ¿Ya? La lengua, como ustedes saben, es este órgano central en la boca, ¿no?, que está en el piso de la cavidad oral y cuyo núcleo está compuesto de músculo ¿de qué tipo? ¿Liso o estriado? Estriado, tipo esquelético, ¿cierto? ¿Ya? Que cumple funciones importantes en la fonación, en la masticación, ¿no? Las dos superficies de la lengua, la superficie superior y la superficie inferior, varían, ¿no?, en cuanto a que la superficie superior está más expuesta, por ejemplo, a fricción, ¿no?, a trauma, a fuerzas mecánicas. Entonces, esta superficie es una superficie compuesta por un epitelio estratificado plano, levemente queratinizado o con tendencia a queratinizarse, ¿ya? Y además tiene unas estructuras alargadas de distintas formas que están encargadas de captar los sabores. ¿Cómo se llaman? Papilas gustativas, ¿no?, que hay hasta de 4 tipos. Mientras que en la cara inferior, ¿no?, tenemos ese epitelio estratificado plano que no se queratiniza porque la superficie inferior de la lengua no está sometida a esas fuerzas mecánicas que sí está en la superficie superior, ¿no? Por debajo de ese epitelio, ya sea en la cara superior o en la cara inferior, tenemos tejido conectivo, como siempre en los epitelios. Por debajo, tejido conectivo, ¿ya? Y si nosotros vamos profundizando, vamos a encontrar el núcleo, que es músculo estriado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo desde la cara inferior, ¿ya? Epitelio estratificado plano sin queratina, más o menos, digamos, parecido al del esófago, ¿no?, más o menos como el de la piel fina, pero sin la queratina, sin el estrato córneo, y acá es debido al tema de la fricción, ¿no? Por debajo hay una lámina basal que no la vemos en el microscopio óptico y el tejido conectivo, que es todo esto de aquí, ¿no? A pesar que en esta lámina no se ve en esta imagen, pueden encontrar algunas glandulitas, ¿ya?, algunos acinos, mucosos sobre todo, ¿no?, que son glándulas salivales menores, ¿no?, que están en la mucosa oral en distintas partes, ¿no?, en la misma lengua, en los carrillos, por la cara interna de los labios, hay glándulas salivales menores. Si ustedes van profundizando un poco más, van a encontrar tejido muscular estriado, que ya conocen, ¿no? Y si nosotros vamos hacia el otro lado, seguimos avanzando, vamos a llegar hacia la superficie superior, que va a ser donde vamos a ver estas estructuras llamadas papilas, ¿ya? A pesar que hay 4 tipos de papilas, en las láminas lo que más ustedes van a ver son las papilas filiformes y algunas papilas fungiformes, ¿ya? Las papilas foliadas, que si bien es cierto sí se encuentran en el humano, están en la superficie posterolateral, pero sobre todo cuando recién nacemos, ¿no?, en el recién nacido, en el infante menor, luego se van perdiendo. Y las papilas circunvaladas, que son las más anchas, están como que hundidas en la superficie, si se dan cuenta aquí, ¿no?, y tienen un surco que las bordea, ¿no?, de ahí su nombre, ¿no?, circunvaladas, ¿ya? Estas están, ¿en qué zona de la lengua están? En la V de la lengua, ¿no?, en la V posterior, ¿no? Hay como una V imaginaria, ¿no?, que divide los 2 tercios anteriores del tercio posterior. Ahí se encuentran estas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, no hay en ninguna de las láminas de lengua que tenemos. Entonces, las que sí tienen que identificar son estas 2 de aquí. Las papilas filiformes, que son alargadas, con un núcleo de tejido conectivo, como se ve aquí, como se ve acá, delgadito, ¿no? Y que no van a presentar botones gustativos. Mientras que las fungiformes tienen el núcleo de tejido conectivo más ancho, un poco más delgado hacia la zona basal y un poco más ancho hacia la zona distal, y sí podríamos encontrar incrustados en ese epitelio que lo forra, ¿no?, botones gustativos. Donde se aprecian bastante botones gustativos es en la cara interna,
¿no? Del surco de la papila circunvalada, pero esto no vamos a ver ahora, ¿no? Y por debajo, tejido conectivo, y más abajo, músculo esquelético, igual, ¿no? Además pueden encontrar, por ejemplo, acá se ven algunas glándulas cerosas, son glándulas salivares menores. En realidad estas glándulas se llaman glándulas de von Ebner, estas de aquí, que son distintas a las células semilunares de von Ebner que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, lo que sí tienen que identificar en la lengua son el epitelio de ambos lados, ¿no es cierto? Y en el tipo de epitelio que es, el tejido conectivo que tiene, el músculo estriado que tiene, y las papilas por lo menos filiformes y fungiformes, ¿no? Bien. Y luego le vamos a pasar dos láminas, una de glándula sublingual y la otra de glándula submandibular. La glándula sublingual, como vimos en la clase, es la más pálida de las tres, ¿ya? Se ve así, con, digamos, una tinción pálida. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus acinos, la mayoría, no todos, son acinos mucosos o acinos mixtos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la sublingual vamos a encontrar más acinos seromucosos y serosos, y en la parótida, que no vamos a ver ahora, más serosos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un acino mixto y un acino seromucoso? Tenemos los acinos mucosos que producen moco, los acinos serosos que producen proteína, enzimas, ¿no? Y los acinos mixtos y seromucosos, ambos producen las dos cosas, ¿no? ¿En qué se diferencian? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Que los seromucosos o bien producen la mucosa o las proteínas, y los mixtos como que producen ambos a la vez. A ver, ¿qué dice? No era que, no recuerdo, pero era, en los mixtos era una sola célula que producía los dos, Ya. y la otra tenía una célula que producía mucosa y la otra que producía proteína. Tal como has dicho, pero al revés. Bueno, El seromucoso, la misma célula produce los dos tipos de secreción, ¿no? Y el mixto tiene células mucosas y células serosas dentro del mismo acino, ¿no? Al final lo que sale por conducto va a ser una mezcla en ambos casos, ¿no? Pero la forma o las células que lo producen son distintas, ¿ya? Entonces acá el parénquima, ¿cuál será el parénquima? ¿Qué son las células y estructuras que producen la función de la glándula? Los acinos y los conductos, ¿no? Mientras que el estroma es una capsulita delgada y tabiques que dividen a este parénquima en lóbulos y lobulillos, ¿ya? Vamos a hacer como que un acercamiento, ¿ya? Acá, a ver, un error que han estado cometiendo ayer, ¿ya? Esta es una vista más panorámica. Para señalar este nivel de detalle se supone que hacen un dibujito al costado, lo dividen, le sacan un zoom, no sé, de alguna forma, pero es otro aumento, ¿ya? De ahí les voy a decir qué han estado haciendo. Entonces, estos acinos, acá podemos ver los distintos tipos de acinos. Este es uno mucoso, pura célula mucosa. Este es un acino mixto porque tiene células mucosas. Y hacia la periferia tiene unas células como estas, que le llaman células semilunares, o simplemente semilunas, de von Ebner, ¿ya? Si ustedes se fijan, son semilunas, por eso dicen el nombre, ¿ya? No es una raya ni una bola, ¿ya? Semilunas de von Ebner. Estas producen moco y estas producen proteína o enzimas, ¿no? Las células mucosas, como estas y como estas, son células cuya tinción, si bien es cierto, es eosinófila, es muy débil, ¿no? Porque estos estaban llenos de gránulos de moco y el moco al procesar la lámina se ha perdido y quedan huecos, ¿no? O huequitos pequeños, ¿no? Mientras que estos acinos de aquí, ¿no? Que son acinos cuyas células están más teñidas, un poco más difíciles de diferenciar dónde empiezan y dónde terminan, son los acinos serosos. Los seromucosos también se ven muy parecidos, ¿ya? Acá más ejemplos de acinos con semilunas, ¿no? De von Ebner. Acá hay otra semiluna pequeña, acá están señaladas. Ahí hay algunas, señalando algunas semilunas, ¿ya? Y las células mucosas, que son todas estas. Entonces estos serán acinos mixtos, estos serán acinos mucosos. Más de lo mismo, acá células mucosas y algunas células semilunares, como por ejemplo acá, por ejemplo aquí o acá. Siempre hacia la periferia. Dicen los textos que aparentemente esto es un artefacto, que a la hora de procesar la lámina, las células mucosas como que se desplazan hacia la zona central, pero en la realidad estarían como que intercaladas.
pero las preparaciones histológicas se ven de esta manera, ¿ya? Entonces, en la glándula sublingual van a encontrar muchos acinos mucosos y algunos acinos seromucosos. Por ahí no digo que podría encontrar algún acino seroso, seguro que sí, ¿ya? Pero por lo menos lo que sí tienen que encontrar son los mucosos, que es lo más fácil, y los seromucosos, si bien es cierto, yo les he mostrado imágenes, todas en seromucosos, pero no en todos sus campos van a haber siempre acinos seromucosos, disculpen, mixtos, ¿no? Ustedes van a tener que ir buscando y mapeando para encontrar estas semilunas, ¿ya? Y bueno, en el parénquima también van a encontrar estas formaciones tubulares, ¿ya? Con células cúbicas que son conductos. Los conductos pueden ser conductos intralobulillares, ¿no? O sea, conductos más pequeños, o conductos que se van uniendo y van saliendo los lobulillos, que les llaman interlobulillares, ¿no? Hasta formar los conductos más grandes de estas glándulas. A simple vista, esta otra glándula submandibular, esta glándula salival mayor, ¿no? Que son tres, la sublingual, la submandibular y la parótida. A simple vista esta está más teñida, ¿no? No está tan pálida como la anterior. Y es más difícil diferenciar dónde están los acinos, ¿no? Porque al estar más pintadas las células es como que se disimulan más, ¿ya? Entonces tenemos el parénquima, que son los acinos, y también parte de ese parénquima son los conductos, como este que se ve acá. Una formación circular, un epitelio simple cúbico, ¿ya? Otra imagen de lo mismo. Acá sí es un poco más fácil diferenciar los acinos de los conductos. Acá hay conducto, por acá, por acá. Y los conductos no siempre los vamos a ver así redonditos, ¿no? Pueden ser ovalados, alargados, ¿no? Dependiendo del corte, ¿no? Siempre acuérdense de eso. Y los acinos que están por acá abundantes, ¿no? Entonces todo esto es el parénquima, y el estroma sería la cápsula y el tejido conectivo que forma tabiques, bueno, y también el tejido conectivo entre los mismos acinos, ¿no? Señalando los conductos, la cápsula y los tabiques. Ah, ya, y en los tabiques, incluso también dentro del mismo parénquima pueden encontrar algunos vasos sanguíneos, ¿no? Las glándulas están muy vascularizadas, ¿ya? Y esta imagen solamente como para demostrar, ¿no?, la diferencia entre los acinos mucosos y los seromucosos, que es bien evidente, ¿ya? Lo que les decía, ayer han estado dibujando, por ejemplo, una imagen así, panorámica, que está bien que dibujen, ¿no? Es como yo les decía, es como que me están dibujando la ciudad a lo lejos, ¿no? Casitas, 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 que serían los acinos, y de repente me señalan y dibujan una cosa así semilunar grande, y señala la semiluna, pero si está viendo las casitas, es como que me dibujes una persona de, no sé, de 10 metros, ¿no?, al lado de la casa. Tiene que ser proporcional, pues, ¿no? Yo no digo que sus dibujos sean exactos, pero sí esquematicen bien, ¿no? Porque después se confunden cuando revisan acá a un mes, ¿no? Cuando es el práctico, así revisan rápido, ya se confunden, ¿ya? Entonces, listo, les voy a pasar las láminas, creo que esta es la última, ¿ya?